Amén. Nos ponemos de pie, San Mateo 8:14 vamos a leer. Ya vamos a meditar en este pasaje. Dice así Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino, amén. Nos vamos en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Amén. 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y los sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Amén. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Estamos agradecidos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Te agradecemos, Señor, por la libertad que nos ha dado en este día, Señor. Oh, te glorificamos, te honramos en este lugar. Sí, Señor. Oh, como no honrar al Dios vivo que está en este lugar, Señor, en tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Sí, Señor. Glorifícate, Señor. Amén. Oh, Dios mío, gracias, Padre Celestial, gracias, Señor, porque sabemos que ninguna arma forjada prosperará Amén. contra nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Tomen asiento un momento. Aleluya. Damos gracias al Cordero de Dios, porque Él está aquí, en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Cuando mi hermana ahora dice que yo alabo a un Dios vivo, Amén. es el que le alabamos nosotros, no a un Dios muertito por ahí. Un Dios lo tienen colgadito los católicos. Allá lo tienen colgadito. Ese no lo alabamos nosotros. Amén. Nosotros, al que se sentó a la diestra del Padre, a Él le alabamos al Dios. Gloria a Dios. Amén. Jesús dice: sana a la suegra de Pedro. Pedro era casado, ¿cierto? Amén. Amén. Tenía suegra, por ejemplo. Nosotros sabemos cuando una persona es casada porque tiene suegra. Amén. Sí, cualquiera no le puede decir, yo no le puedo decir a cualquier persona, no le puedo decir suegra. Si no es mi suegra, me voy a llevar un buen reto. No sé quién es viejo, quién viene a ser viejo desnutrido, me van a decir. Porque la Biblia habla tan claro, bueno que en este caso, en este pasaje, le dan tanto énfasis a Pedro, que es el orden jerárquico de los católicos, el Papa. El Papa. Y los papas no se casan. Pero este Papa entonces estaría casado, como dicen algunos, que Pedro no se dio ni cuenta que era Papa cuando murió. Y murió seguramente en el apócrifo dice que murió en la historia, que murió crucificado también. Amén. Yo no mentí. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tomó su mano
y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Algo que podemos rescatar nosotros, la provisión de Dios en la casa de Pedro. Dios proveyó en la salud, la suegra de Pedro que estaba ahí acostada con fiebre. Vemos que Dios hizo un tremendo milagro. Amén. Y dice la palabra que aquí habla que la fiebre la dejó. Amén. Y ella se levantó y le servía. Una de las cosas que nosotros no podemos decir, ella se levantó, bueno, claro. En primer lugar, seguramente Jesús andando con los discípulos, no estaban todos los discípulos completos ahí, estaban los que estaban en la barca, los que había llamado a Andrés, Pedro, Juan y Jacob, y algunos. Seguramente Pedro le dijo, como decimos nosotros como los chilenos, vamos a tomar mate, Señor, en mi casa. Te invito a mi casa, Señor, para que allá tenemos algo para servirnos. Vino el maestro, porque le decía maestro, rabí, vamos para la casa, vamos a servirnos algo en mi casa. Y ahí y vio que la suegra de Pedro estaba en casa y en cama, seguramente acostada. Aquí dice, perdón, acostado dice. Y ella le sirvió, por eso cuando viene el Evangelio, cuando recibe sanidad, uno viene al Evangelio no para alegrarse cuando es sanado. Cuando me sanas, mire Señor, a mí soy un hombre tan enfermizo, digo yo, como que me encuentro muy enfermizo. Pero lo que Dios hizo en mi vida, me alegro, me gozo. Y me seguiré gozándome. Hasta el día de la muerte, ahí estará, Señor, porque el Dios vivo que uno alaba no es un Dios muerto, como decimos nosotros, ¿cierto? Amén. Entonces, la fiebre la dejó cuando recibe sanidad. Seguramente dice que le servía. ¿Cómo le puede servir? De mucha forma. Posiblemente la suegra de Pedro dijo, aló vecino, mira, vino el Señor y me sanó. Fue más allá y dijo, ¿sabe qué? Me sanó, acabo de ser sano, porque yo estaba enfermo. Ustedes saben que yo estaba enferma y hoy estoy sano en el nombre del Señor Jesucristo. Él me tocó y Él me sanó. Amén. Y por eso vemos a los cristianos agradecidos, porque Dios hizo un milagro. Amén. Pero hay algunos que no ni siquiera se inmutan, nada de eso, no entienden las cosas del Señor. Amén. Y algunos andan para ser sanados solamente. Por eso la sanidad muchas veces no hay mucha sanidad en las iglesias. Algunos quieren ver pura sanidad nomás, pero no seguirle. Amén. Seguirle porque los judíos, mujeres judíos y hombres le servían al Señor. Y por esa palabra, porque se anotó aquí, porque judíos y judías dejaron la palabra de Dios para que nosotros dejamos a los profetas. Por eso somos agradecidos de los judíos nosotros. Por eso ellos escribieron la palabra, ellos fueron profetas, Dios los llamó. Dios llamó a Moisés, eran judíos. Llamó a Elías, profeta. Mayorías eran israelitas, mayoría son israelitas. Uno
Vemos que ahí que el único que no es judío aquí, los 4 evangelios, es Lucas. Le escribió al apóstol Pablo. Amén. Aleluya. Mire, cuando leemos esta palabra, es tan práctico de servir al Señor. Y cada uno de nosotros venimos porque le servimos al Señor. ¿Sabe qué más? A mí no me da para caminar 14, 15 horas para servirle al Señor. Pero ahora en estos tiempos hay tanta facilidad para... La gente ya no puede caminar, ya la gente no puede ir para allá, no hay misioneros que no se nombran. Y por eso que hay cristianos que están, pero se da el gusto de descarriarse también. Se da el gusto de irse, de ir a respetar al Dios vivo. Por eso decimos nosotros, respetemos a nuestro Dios. Un respeto los cristianos. Y otro hablando mal para allá de lo evangélico, muchas veces, Dios mío, digo yo, ¿por qué hablan mal del evangelio? Pero mira este evangelio de poder. Dice, y aquí vamos a ver, y cuando llegó la noche, en el 16, ya, 14, 15 lo vemos, le serví. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y los sanó a todos los enfermos. Amén. A todos el Señor quiere sanar muchas veces. Qué tremendo. Qué tremendo lo que hace el Señor. El ministerio de Jesús está enfocado en venir que la gente se arrepiente. Vamos a volver atrás un poquito, ¿ya? Vamos a leer 4:23. 4:23. Mire cómo comienza el ministerio en el verso, capítulo 4. Comienza el ministerio de Cristo así, de esta forma, Jesús. Desde entonces, el 17, 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, dice la Biblia, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el 23, cuando vemos, miren lo que hacía cuando comienza el ministerio de Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, de los judíos, en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino. Amén. 4:23. Mire. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Es la buena noticia. Cualquier cosa podemos decir que es la buena noticia, cualquier noticia. Pero esta noticia es el evangelio del reino, que hay un rey todopoderoso. A ese rey nosotros le servimos. No es un evangélico, no es un evangelio cualquier evangelio. El evangelio de salvación, el evangelio del reino, que hay un rey. En ese que gobierna a nuestra vida, es un rey. Aleluya. Vamos al 8 de nuevo, ¿ya? Cuando decimos nosotros que toda dolencia estaba sanando nuestro Señor Jesucristo, y se difundió la fama por Siria, y le trajeron todo lo que tenían dolencia y afligido en diversas enfermedades, tormento, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Pero aquí cuando venimos, y cuando llegó la noche, le trajeron a muchos endemoniados. Amén.
Y con la palabra echó fuera los demonios y los sanó a todos los enfermos. El ministerio de Jesús. De sanar a todos los enfermos. De curar. De darle sanidad. Y a nosotros nos sanó. Amén. Amén. A nosotros por su llaga. Y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías mismo. Amén. La provisión de Dios, nosotros decimos, Dios provee. Y cualquier cosa que tenemos, porque Él es nuestro pastor, Jehová es mi pastor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, mientras yo haga la voluntad de Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Amén. Porque Él es mi pastor. Así es. Aunque tengamos dificultades, aunque andemos pasando un momento difícil, tengo un tremendo problema. Mi nación tiene un tremendo problema, aunque hay muchos problemas en la nación, en los hospitales, gente lleno de hospitales, pero hay mucho. A veces podemos andar en valle de sombra de muerte, pero no temerá mi corazón. Amén. Porque Él es mi pastor. Amén. Él es mi pastor. Aleluya, qué bueno este pastor, qué bueno ese pastor. Es el pastor que sana las heridas, que restaura. Amén. Que aunque tengo en problemas, dificultades, en tremenda metida de pata, pero cuando nosotros venimos a Él, y Él nos va a sanar, nos va a llevar a un pasto fresco. Amén. En delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Que la gente no se deja pastorear por el Señor es otra cosa. Amén. Amén. Decidió un camino incorrecto de andar para allá y para acá confundido con ese pastor. Nosotros no vamos a ser confundidos, no vamos a andar en confusión, como el hombre sin Dios, sin Cristo. No hay vida, no hay salud, no hay vida. Muchas veces no tiene vida, andan confundidos. Amén. Por eso hay pleito por todas las naciones, entre naciones, y no pueden resolver las cosas. Pero Él lo resolvió. Él resuelve las cosas. La provisión de Dios. Amén. Amén. El problema de las enfermedades. Hay muchas enfermedades. ¿Y por qué decimos el problema de las enfermedades? Es la dolencia entretejido con el problema del pecado muchas veces. Amén. Amén. Con el problema del pecado y de la muerte. Muerte espiritual muchas veces sin Dios. Como por ejemplo, la consecuencia de la caída del ser humano, de la humanidad. Entre tanto que la ciencia médica examina las causas de las enfermedades y la dolencia en términos psicológicos. ¿Amén? Amén. Amén. Este necesita psicología. En términos psicológicos y psicosomáticos. Pero la Biblia presenta las causas espirituales como el problema implícito o fundamental. La Biblia nos declara que nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios, que Dios se encarga de los problemas. Cuando entregamos la causa a Dios, Él nunca nos va a fallar. Amén. Amén. La promesa que se hace en los políticos, siempre decimos que, yo muchas veces también digo, ese va a fallar, está prometiendo muchas cosas, ese va a fallar. Ese va a fallar, ese va a fallar, tanto y cualquier político, ese va a fallar, ese va a fallar, ese va a fallar. Porque no está acorde del Dios. Amén. Pero Dios no lo va a fallar. Ay, santo Dios mío. Él no va a fallar. La Biblia Amén.
Mire, una de las cosas vamos a ver. Hechos 10:38. Hechos 10:38, cuando vemos lo que vino a hacer el Señor a través de la palabra. 10:38, cuando dice así. Aconteció que yendo de camino entró en la aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Perdón, Hechos 10:38. Gloria al Señor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. Y una vez pasa. Ay, qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo lo que hace el Señor. Aleluya. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí está correcto. Como Dios ungió, con el poder del Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret. Amén. Y este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Amén. Porque Dios estaba con él. Amén. Dios estaba con Jesús. Y el Espíritu Santo estaba trabajando. Amén. Amén. Cómo Dios ungió con poder. Y lo primero que nosotros debemos aprender. Lo primero que dijo el Señor a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y ese mismo Espíritu le dio a la iglesia poder para sanar enfermos, para sanar dolencia, para que el Evangelio sea predicado con poder. No es un evangelio raquítico, cualquier evangélico. Y hay mucha gente que dice que no hay sanidad, se acabó la sanidad. Pero esta palabra dice que el mismo Espíritu que ungió a Jesús, el mismo Espíritu recibieron los apóstoles, vino en el día de Pentecostés, vino ese mismo Espíritu. Y ese mismo Espíritu vino antes que se convirtiera el apóstol Pablo. Antes que se escribieran las cartas para la iglesia que le llaman Paulina, Pablo escribió. Antes que salieran a predicar, antes que se escribiera el Apocalipsis, Jesucristo dijo: recibiréis poder del Espíritu Santo. Antes que, bueno, hay gente que yo he escuchado, se dice de que ya no hay milagro, que ya no hay poder. Y entonces, antes que se escribiera la Biblia, ya se había dicho que recibiréis poder. Para poder de Dios, poder de lo alto, Jesucristo. Van a recibir poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último lugar de la tierra. Amén. Poder para sanar. Pero no estoy diciendo que todas las palabras es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada. Pero lo primero que dijo: recibiréis poder para predicar el evangelio a toda criatura, para que vean sanidad. Entonces, porque Hebreo 8:13 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Así que nadie puede decir que no hay milagro, no hay. Hay mucha gente que Dios ha utilizado en cada siglo hubieron hombres que Dios lo usó porque buscaron a Dios y hicieron la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Qué tremendo lo que hace el Señor, qué tremendo hace Dios.
Ese Dios que le servimos nosotros. Al Dios vivo, y como dice mi hermana, al Dios vivo, sí. Ustedes le oran, mi hermana Cecilia y mi hermana Adela le oran a no cualquier Dios. No es cualquier Dios que se dice, mucha gente dice que no, es que esto y esto y esto. Cuando vemos, y Juan 5 dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús la vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, y le dijo, ¿quieres ser sano? En San Juan 5:5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínese, 38 años enfermo. Es una pesadilla. Es una tremenda carga que llevaba aquel hombre. Es lo mismo que pasó con la mujer que tenía flujo de sangre, había ido a gastar todo su dinero, había ido al médico y no encontraba sanidad. Y no encontró. Pero vino el Nazareno y le da sanidad. Y dice aquí, San Juan 5:5, y había allí un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús la vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y el Señor le dice a nosotros, ¿quieres ser sano? Y en este caso, nosotros tomamos la decisión. Yo quiero ser sano. Señor, yo quiero ser sano. Señor, yo quiero esa sanidad que usted ofrece. Señor Jesús de Nazaret, por su llaga, Él cargó nuestra dolencia, cargó nuestro dolor. A veces estamos enfermos, muchas veces, Señor, usted puede hacer algo conmigo. Y cuando antes que llegue el tiempo de cada uno de nosotros, gloria al Señor. Qué tremendo hace el Señor. Esto es tremendo, que Dios siga haciendo milagros y sigue haciendo. Dios provee también para el perdón de la muerte. La muerte espiritual, cuando Dios perdona, Dios da vida eterna y la resurrección, le ofrece la resurrección. Y para la enfermedad, Dios provee sanidad. Hay tantos versículos que en Santiago 5:13 dice que si alguno está enfermo, haga oración. Y si alguno esté alegre, cante alabanza. Y si alguno pecare, llama a los ancianos de la iglesia para que lo unguen con aceite. Ungido con aceite. Y para que sea sano y perdonado. ¡Ay, santo Dios mío! Dios amado. Aleluya. El ministerio triple de Jesús fue enseñanza de la palabra. Aquí vamos a meternos bien, ¿ya? El triple ministerio de Cristo, en este caso Jesús, fue la enseñanza de la palabra, de la predicación del evangelio, del arrepentimiento. Incluso Dios siempre provee para todo aquel que viene a Cristo. Amén. Para todo aquel que viene a Cristo. Todo aquel que viene a Cristo, Dios le provee la salvación. La palabra, en este caso. No es cualquiera recibe la palabra porque a la gente rechaza la palabra. Porque la tremenda bendición de nosotros es tener la palabra de Dios.
sanidad. Y le dijo al Señor a los israelitas que salieran de Egipto, y le dijo, ¿sabe qué? A ustedes le dijo, yo no voy a dar sanidad si hacen mi voluntad, si buscaren mi rostro. Si de allí buscaren mi rostro, yo haré. Una cosa muy... Cuando le dijo el Señor, si hacen mi voluntad, si yo los saqué de Egipto, ninguna de esas plagas le va a tocar a ustedes. Yo seré tu sanador. Yo seré el que te voy a sanar. Amén. Amén. Vamos, Éxodo. A ver, Éxodo. ¿Alguien me puede leer Éxodo? Éxodo, léame por favor, esposa ya. Éxodo. Ninguna enfermedad en la que envíe. ¿Éxodo cuánto? Éxodo 15, 26. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios. Éxodo 15. 15, 26. Te enviaré a ti. A ver, léalo bien. Mire, pongan atención un momento. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad Mire, de la ninguna que enfermedad. envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya, porque yo soy Jehová Dios, tu sanador. Amén. El sanador de Israel es Dios. Amén. El Señor es tú, yo soy tu sanador, le dice el Señor a Israel. Sanidad para su pueblo. Por eso dijo Abraham, Dios proveerá, Dios proveerá. Por eso se le llama Dios proveerá, Dios proveerá. Dios proveerá, hijo mío, para los campos. Los israelitas dicen que Dios proveerá. Si se mantiene fiel a mi pacto y a su mandamiento, dice que yo seré tu sanador. Amén. Amén. Incluso para... Pero para los gentiles nosotros recibiréis poder. Poder vaya a recibir. Poder. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se manifestó? En Hechos 10, que se manifestó el Espíritu de Dios nuevamente a los gentiles, a los romanos. Entonces no eran judíos y el Señor se manifestó con poder. Y hoy está manifestándose con poder. Si oramos por los enfermos, por eso poner la mano sobre los enfermos. Muchas cosas que puede decir mucha gente que no, ya no hay poder, ya no hay esto, no hay esto, no hay esto, no sé si se manifiesta el Señor. El Señor se está manifestando todavía en la iglesia. El Señor en todo momento se manifiesta en su hogar, en su casa, en mi casa. Cuando nosotros le servimos al Señor, se va a seguir manifestando. Para que se cumpliese por el dicho, por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Amén. Gloria al Señor. Él mismo llevó nuestra dolencia. Él llevó mi dolencia. Él llevó mi enfermedad. Él llevó todo. Y Él me dio salvación y vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Eterna en la vida. Me gozo de estar entregando esta palabra. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos a orar. Oh Señor, traiga sanidad, Padre Celestial. Amén. En esta hora, Señor, va a haber una sanidad. Si hay alguien que está enfermo, Dios va a hacer cosas maravillosas.